Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo para todos. Schalke 04 Tenerife o Tenerife Schalke 04, aquella eliminatoria que se resolvió en Alemania un 22 de abril de 1997 y que tuvo su primer episodio, su primer capítulo en el Heliodoro Rodríguez López, tal día como hoy, hace ya 23 años, casi nada. El partido que recuerdo con más sensaciones fue el de vuelta en Alemania. Muchas anécdotas que podría añadir y que podría contar de vivencias personales, profesionales, por supuesto, de recuerdos y de la frustración, la grandísima frustración que sentimos en el partido de vuelta, que sentí en el partido de vuelta cuando acariciamos una final europea y cuando en aquella eliminatoria que se resuelve en Helsinki, en Alemania, ante 74.000 espectadores enfervorizados, además alemanes, con los poquitos que había del Club Deportivo Tenerife, pues se nos vino el mundo a los pies. Pocas veces he sentido una desazón tan grande junto al Club Deportivo Tenerife. Fue el no ascenso de Getafe, aquel partido reciente, más reciente de Getafe, en el que también me vine abajo, me derrumbé a nivel emocional, y por supuesto ese de Alemania, porque estaba convencido de que el Tenerife en aquel momento seguramente no se le iba a presentar otra oportunidad para poder disputar una final de una competición europea como la Europa League o la Copa de la UEFA en aquel momento. Hasta la fecha, lamentablemente, no me he equivocado y en aquel momento lo perseguí y me di cuenta. En cualquier caso, el partido de ida tengo menos recuerdos de lo que fue, un poco anécdotas, pero sí de lo que fue el partido, ¿verdad? De un Heliodoro caliente, de un Heliodoro volcado, como fue toda aquella etapa y como eran en los partidos europeos, de un Tenerife agresivo. Esa agresividad le costó cara porque fue expulsado Vivar Dorado por una durísima entrada, por un codazo a un jugador del Schalke 04, creo recordar a Olaf Thon, un Olaf Thon alemán, internacional alemán, que había hecho un penalti sobre Juan L. Al poco de comenzar el partido, minuto 6 de partido, y que Juan L. además lo teatraliza un poquito. Fue penalti, le mete un poco una carga bastante dura dentro del área, para mí fue penalti, y el colegiado lo señaló ante la incredulidad de Hugh Stevens, el entrenador del Schalke 04. El partido fue muy caliente, recuerdo una entrada que le hicieron a César Gómez también por detrás, que era merecedora de un castigo superior a la tarjeta amarilla, el penalti que le cuesta la tarjeta roja directa a Marcelo Ojeda sobre Mar Wilmots, lo digo bien, el belga, el internacional belga, que a la postre fallaba Johan de Kock y que dejaba el Tenerife con más esperanzas de cara al partido de vuelta. Pero recuerdo un partido, insisto, muy caliente. El Tenerife ganó 1-0, el gol de Felipe de penalti engañando totalmente a Jens Lehmann, al guardameta internacional también del Schalke 04. Era un Schalke plagado de figuras en aquel momento. Era uno de los equipos emergentes en Alemania en aquella época, dominada lógicamente por el Borussia Dortmund, por el Bayern de Múnich, por el Stuttgart, por el Colonia, por bueno, esos equipos históricos alemanes, algunos que han ido perdiendo fuelle. El Schalke ha ido creciendo a partir de ahí y era un buen Schalke 04 con Andy Müller en Alemania también, internacional alemán, con Olaf Thon, con jugadores belgas también internacionales como Wilmots, el portero Jens Lehmann. Bueno, era un muy buen Schalke 04, un equipo muy experimentado con un buen entrenador como Hugh Steven. Pero Jupp Heynckes, alemán él evidentemente, y Van Linen le conocían muy bien al Schalke y supieron explotar esas debilidades. El partido lo recuerdo además con una circunstancia de lo que fue a nivel radiofónico, a nivel profesional, la vivencia que cuando salíamos del estadio, cuando abandonaba el estadio ya 1 hora y 40 minutos, casi 2 horas después del partido, todavía no lo habían hecho la directiva del Tenerife, buena parte del cuerpo directivo del Club Deportivo Tenerife, con Javier Pérez, con Marino Santana, con el hoy todavía consejero blanquiazul Conrado González, que abandonaban el estadio cabizbajos, pero cabizbajos porque estaban preocupados porque el 1-0 parecía un resultado corto para la vuelta, pero al mismo tiempo transmitiendo seguridad también de lo que podía ser un Tenerife que en el partido de vuelta, a pesar de no contar con Marcelo Ojeda, fue Ben Anderson el que tuvo que ponerse bajo palos en Alemania en aquel partido, pues que tuviera opciones de meterse en esa final. Y me acuerdo que entre todos nos animamos, que entre todos nos dimos ánimos, quedando para vernos en poco más de 15 días en Alemania, hasta donde viajamos en vuelo charter, además de la compañía de Europa, fletado por el Tenerife en aquel momento, un grupito de aficionados, los periodistas y todo lo que era el plantel blanquiazul, el cuerpo técnico y los directivos también, algunos patrocinadores también que iban en aquel vuelo, destino Düsseldorf, el aeropuerto de Düsseldorf, luego en carretera hasta la localidad de Essen, muy cerquita de Helsinki, donde se disputó el partido de vuelta, que como digo fue una grandísima frustración.
Aquellos fueron un par de días muy ilusionantes en la localidad de Essen y en aquel entrenamiento previo con un estadio vacío, completamente vacío, el día antes del partido del entrenamiento oficial del Club Deportivo Tenerife, y de lo que fue luego el recuerdo después del partido también de un traslado que teníamos que hacer todos al aeropuerto de Colonia, a unos 95 kilómetros de donde se había jugado el partido. Ya entrada la madrugada, a la 1, a las 12 de la mañana, el avión se retrasó, el vuelo se retrasó, no salió desde el aeropuerto de Colonia, vuelo directo hasta Tenerife Sur hasta las 5 de la madrugada, para hacerlo cuadrar también con el horario de apertura del aeropuerto Tenerife Norte, y bueno, se pueden imaginar lo que fue aquel vuelo de vuelta. Estoy mezclando detalles del partido de vuelta, recuerdos del partido de ida, el encuentro que hoy se conmemora y que los amigos de ProPress me han invitado también a contribuir con mis recuerdos, que son variados. Insisto, muchos más del partido de vuelta, menos del partido de ida del Heliodoro Rodríguez López, que sí recuerdo sobre todo cómo lo viví en la radio, con mis compañeros Silverio Mendoza, Fernando Meneses, Antonio Salazar, con el recuerdo de Juan Mansón también, que estaba en aquel momento con Juan Mansón, que era un compañero que hacía habitualmente el seguimiento diario al Tenerife en el Mundialito, en el estadio, en los entrenamientos, en micrófono y inalámbrico en los partidos. Lo echaron en Alemania del estadio. Ojo, lo echaron del estadio, lo expulsaron del estadio, no del césped, del estadio, porque incumplió precisamente una normativa de la UEFA que no nos dejaba tener un micrófono inalámbrico a pie de campo. Y Juan Mansón, audaz periodista, un tipo que se buscaba la vida, muy peculiar, un fantástico tipo que hace ya algún tiempo que no veo, que sé que estaba en Italia y se ha ido a vivir a Italia hace ya unos cuantos años. Se buscó la vida para intentar ofrecer a los protagonistas para los micrófonos de TAI de Radio Onda Cero desde el propio césped a pie de campo, y lo advirtieron una vez, lo echaron para la grada, se volvió a colar y lo expulsaron del estadio. Luego, lógicamente, ya cuando llegó el final del partido lo dejaron entrar nuevamente, pero lo echaron literalmente la policía, la seguridad del Schalke 04 y la policía alemana lo echó del estadio. Yo no me enteré hasta que en el descanso, por comunicación interna, me lo confirman desde Estudios Centrales, mis compañeros técnicos, estaba, si no recuerdo mal, Eugenio Delgado, José Felipe Pardellas, y me lo confirman, y no me lo creía. ¿Cómo que lo han echado del estadio? Sí, que no cuentes con él porque está fuera del estadio. Y eso con unas dificultades técnicas enormes, ¿no? No había las facilidades técnicas, tecnológicas que hay a día de hoy de telefonía móvil. Había ya telefonía móvil, pero no lógicamente con todos los datos que tenemos a día de hoy y toda la capacidad de wifi y demás. O sea, aquello era un poco una odisea, ¿no? Pero nos teníamos que buscar la vida. Pero bueno, aquel episodio de Alemania, la verdad que acabó mal, acabó triste, porque el Tenerife dejó escapar una gran oportunidad en la prórroga después de no sé cuántos córneres que sacó el Schalke 04, pero aquel partido de ida sí es verdad que fue el último gran triunfo europeo del Club Deportivo Tenerife. Luego ya llegó la eliminación, llegó la derrota, llegó el declive del Tenerife en esa temporada, si no recuerdo mal, la 96-97 acabó noveno, el equipo de Jupp Heynckes. La siguiente ya coqueteó con el descenso, la 97-98 acabó 16º y era el último equipo de los que se salvaron, luego estaban los 4 que descendieron, y ya la siguiente temporada, la 98-99, se va a segunda división el Club Deportivo Tenerife en una muy mala temporada también, porque para mí aquel fue el principio del fin. Estuvimos cerca de tocar el cielo con aquel triunfo ante el Schalke 04, no se supo refrendar y no se supo ese triunfo, además, yo creo que guarecer de una manera, además, como el partido lo requería, pero era una gran dificultad por las bajas que tenía el Tenerife, por el potencial de aquel Schalke 04, que a la postre fue campeón de la Copa de la UEFA, y fue el principio del fin de aquel Tenerife. Recuerdo una frase de Javier Pérez, que cuando aterrizamos a eso de las 7:30, 8 de la mañana, muy temprano en los rodeos, después de volver de Alemania, me dijo literalmente en la cinta de recogida de equipajes: volveremos. Nunca se me olvidará, nunca podré olvidar la mirada profunda de Javier Pérez, la seguridad con la de volveremos, volveremos. No hemos vuelto. No hemos vuelto a una competición europea, no hemos vuelto a estar a esos niveles, a esas cotas, pero yo confío que volveremos. Me quedo con aquella, no digo promesa, pero con aquel deseo ferviente de corazón de Javier Pérez. Volveremos. Un saludo para todos.